Venimos a este lugar, hermanos, con el propósito, como dijimos anteriormente, de ser edificados por la palabra del Señor. Nos sentimos honrados de que el Señor haya un día puesto en nuestro corazón ese deseo de buscarlo. Vamos a proseguir, hermanos, el estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis o Revelación, donde hemos tocado diferentes puntos y vamos a dar continuidad. El domingo pasado tocamos el tema acerca de la iglesia de Pérgamo. Cuando comenzamos este estudio, una de las cosas que le hice entender era que había mucho material para discutir en este estudio. Tocamos el domingo pasado, gloria sea el nombre del Señor, acerca del que tiene la espada de dos filos en su boca. Y definimos, si lo hacemos de una forma y tomamos el extracto de lo que estamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que la espada es la palabra de Dios. Y esa espada, como estuvimos discutiendo acerca de esta enseñanza el domingo pasado, esa espada dice la palabra que penetra en lo más profundo de nuestros corazones. Y qué lindo que esa espada penetre en lo más profundo de nuestros corazones, porque nos va a enseñar. Y en el día de hoy vamos a darle continuidad y vamos a comenzar en el versículo 13 y 14. Y vamos a ver acerca de básicamente 3 o 4 definiciones en este versículo, porque no vamos a poder proseguir porque quiero desglosarlo y vamos a entender quizás muchas cosas que hasta el día de hoy no habíamos entendido. Estamos en el libro de Apocalipsis 2, 13 y 14. Si hay algún hermano que no tiene Biblia, por favor, puede comunicarse con nuestros hermanos diáconos que van a ser proveídos de Biblia. Apocalipsis 2, 13 y 14. Le voy a pedir a nuestro hermano Isel que por favor nos comience a leer este capítulo, este versículo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Por favor, hermano Isel. Definimos en el estudio pasado, donde dice que yo conozco tus obras y sé que estás en el trono de Satanás, y entendimos que era en ese tiempo, en ese lugar, en un monte alto, cerca de la ciudad, ellos habían comenzado los primeros cultos hacia los emperadores y ese tipo. Básicamente estaban adorando a hombres, por eso el Señor se refiere al trono de Satanás, porque sabemos y entendemos que el hombre por su propia persona, sin Cristo, solamente cosas malas hacemos. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Un momento, hermano Isel. Definimos también que dice que esta iglesia también poseía, que nunca habían negado la fe, eran una iglesia de mucha fe, y de igual manera en los días de Antipas fue básicamente un sacerdote que fue muerto por la fe en ese lugar. Es la definición que hay acerca de Antipas. Mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sabemos que en el día de hoy hay muchos Antipas todavía. Muchas personas que alrededor del mundo mueren por llevar el evangelio. Nosotros no lo podemos palpar porque vivimos en un país, como entendemos claramente, que es un país donde sus principios y sus bases son el evangelio. Es la razón. Pero si usted va a un país donde no sea la base establecida de la religión cristiana, se van a dar cuenta que son perseguidos. Si vamos al Medio Oriente, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente también ahí suceden cosas atroces el día de hoy. Así que tenemos que ser reconocedores de la bendición que tenemos nosotros. Sígueme, hermano Isel, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Un momento, hermano Isel. Vamos palabra por palabra y vamos a definir primeramente lo que quiere decir la palabra doctrina. ¿Qué es una doctrina? Doctrina es un conjunto de ideas o normas políticas. Márquese esto. Una doctrina puede ser política, puede ser social o puede ser religiosa, que se rigen la manera de pensar o de obrar y que son defendidas por grupos de personas. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de doctrina, hablamos de evangelio, porque la doctrina muchas veces aparte al hombre de Dios. ¿Por qué vamos a decir esto? Hay muchas iglesias en el mundo, pero también hay muchas doctrinas en el mundo. Y si nosotros, según vamos adquiriendo el conocimiento del Señor, vamos dándonos cuenta claramente que hay muchas separaciones dentro del pueblo de Dios por fuerzas doctrinales. Quizás algunos de nosotros tenemos doctrinas a las que no nos acogemos.
¿Por qué? Porque hemos descubierto en la palabra que no es de esa manera. Pero ¿qué sucede? Si usted llega a una iglesia por primera vez y usted se sienta y a usted no le enseñan a leer su Biblia y a usted no le explican la palabra de la manera que está establecida con bases bíblicas, usted puede caer en un lugar donde sea adoctrinado. Y usted cambia el Evangelio de Cristo por una doctrina de hombres para manejar a un grupo de personas acordando sus ideas. No criticamos en este lugar ningún tipo de religión porque no somos jueces. No vamos a señalar a nadie en persona porque no somos jueces. Solamente hay uno que vive dentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo. Ese es el que verdaderamente nos va a enseñar, me va a enseñar a mí y los va a enseñar a ustedes a cómo llevar una vida acordando la palabra y que nos podamos dar cuenta que lo que estamos haciendo le agrada al Señor. Estamos definiendo, dice la palabra, dice lo que tiene la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam en la Biblia? Vamos a ir después, vamos a recorrer, echar un poquito atrás. ¿Quién fue Balaam? Fue un profeta. Pero yo creo, en mi opinión personal, no lo dice la Biblia, pero acorde a lo que yo he podido observar, leer e indagar acerca de Balaam, fue un profeta que Dios lo usó. No negó a Dios, pero yo creo que le gustaban los cuartos, o le gustaba el dinero, o le gustaba la moneda. Porque vamos a darnos cuenta en el libro de Números que él no hizo lo que Dios le dijo que hiciese desde el primer momento. Entonces reconocemos que Balaam dicen la doctrina de Balaam. Y vamos a descubrir primeramente, antes de proseguir, cuál era la doctrina de Balaam. Por eso vamos a ir al libro de Números. Números 22 del 1 al 20. Números 22 del 1 al 20. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor, hermanos? Que nos da la capacidad de poder entender la palabra. Números 22, y vamos a leer del 1 al 20. Cuando todos los tengan, hermanos, me dicen amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Un momento. El pueblo de Dios había recibido una promesa de que por toda tierra que ellos caminasen, el Señor se le iba a dar. Y ya venían derrotando pueblos y tomando ciudades porque la gracia de Dios estaba sobre ellos. Y llegaron a Moab. Por consecuencia, Moab, los que vivían en Moab se le llamaban moabitas. Y leemos la palabra, creo que en otras prédicas he tocado acerca de esto, pero quiero hacer un punto en esto. Los moabitas eran familias de los israelitas. Eran una familia, era una descendencia. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis 19. Y vamos a leer del 30 al 38. Aquí, hermano, va a aprender a manejar la Biblia, que es la base que el Señor nos ha establecido. Génesis 19, del 30 al 38. ¿De dónde descienden los moabitas? ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Quiere decir, ¿saben que Lot era sobrino de quién? De Abraham. ¿Ok? Después de que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, él salió con sus familiares, con su esposa y sus hijos, y su esposa, por mirar hacia atrás, quedó hecha una estatua de sal, y él siguió caminando con sus hijas. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, demos de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre la descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver
Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces entendimos la primera parte. Los moabitas era un pueblo en desobediencia, producto de un pecado. Y el Señor se presenta con su pueblo delante de Moab. ¿Por qué? Porque esa tierra también le iba a pertenecer al pueblo de Israel. La misma promesa hay para nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros nos movamos, el Señor de igual manera va a estar con nosotros como estuvo con el pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Números 22. Volvamos a números 22. Dos. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces el rey de Moab se llamaba Balac, el que estaba reinando en ese tiempo, y conocía el poder del pueblo de Israel porque lo venía oyendo. Y dije, este pueblo se ha acampado frente a nosotros y no va a ser igual que le ha hecho estos pueblos, nos va a destruir y va a tomar nuestras posiciones y va a hacerse dueño de nuestra tierra. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Vamos a aprender esto, hermanos. Si somos parte del sacerdocio del Señor, si dice la palabra que somos reyes y sacerdotes, entonces también nosotros tenemos la misma autoridad de bendecir o de maldecir con nuestra boca. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Tenemos la misma oportunidad el día de hoy de bendecir o de maldecir con nuestra boca. Usemos nuestra boca para bendecir. Derramemos bendición sobre nuestros hijos. Derramemos bendición sobre nuestros hogares. Derramemos bendición sobre nuestros centros de trabajo. Derramemos bendición sobre nuestros hermanos, aun cuando nosotros entendamos en nuestro corazón que no merecen la bendición. ¿Por qué? Porque dice el Señor que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú bendices, tú vas a ser bendecido. Si tú maldices, tú vas a ser maldecido. Ese es un principio, hermanos, inviolable en la palabra. ¿Por qué vemos muchos hombres y mujeres que le sirven al Señor y están atrapados porque usan su boca para hacer daño, para maldecir, para criticar, para humillar, para sacar los defectos de otros, no viéndose sus defectos primeramente? Nuestra boca es para bendecir. Nuestra boca es para bendecir. Amemos a nuestros hermanos. Santo es el Señor. Y este pueblo se dio cuenta, dijeron, nos van a devorar. Van a acabar con nosotros. Y buscaron a Balaam, el hombre usado por Dios, para que derramase mal sobre el pueblo que era parte de Dios de naturaleza. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Qué quiere decir, hermana Isel? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que
profeta de Dios, que el hombre que iba a entablar una relación con el Señor en una comunicación de oratoria, le dijo, espérense un momentico que yo voy a consultar a Jehová. Cuando usted esté en una aflicción, cuando usted esté en un problema, consulte a Jehová. Y vas a darse cuenta que el mismo que le respondía a él, también le va a responder a usted. El punto principal que tenemos nosotros como pueblo de Dios es que al último que consultamos es a Jehová. Porque creemos que es un Dios invisible a la vista humana. Porque como no lo vemos, no lo llamamos. Porque como no lo vemos, no pensamos que Él está. Pero dice el Señor que yo estoy ¿en qué? En todo lugar, en todas partes, en todo momento, para escuchar la petición del justo. Entonces usemos este principio. Cuando esté en una aflicción, clame a Dios en su momento de privacidad. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel, por favor? Y vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Permiso un momentico. ¿No sabía Dios quién eran? ¿No sabía Dios cuál era el propósito de su corazón? Que estaba el Señor dándole una enseñanza a Balaam. Era lo que estaba haciendo, probando si él verdaderamente iba a ser oidor y hacedor de la palabra que después el Señor le iba a dar. Porque Dios estaba mirando, Dios había escuchado la conversación de Balac con lo que él había mandado. Dios lo sabe todo porque es un Dios omnipotente y omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que mi conversación en mi intimidad, después que sale de mi boca, el Señor la escucha. Pero aún lo que está en mi corazón, el Señor también lo sabe. Entonces, ¿cómo no iba a saber el Señor lo que estaban tramando los moabitas? Claro que lo sabían, pero la lección era para el profeta. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y Balaán respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. ¿Qué estaba buscando el Señor en Balaam? Su confesión de boca. Quería escuchar de la boca del profeta qué es lo que estaba sucediendo. Era el propósito de Dios con este hombre en ese momento. Quería saber si le iba a decir verdaderamente lo que le habían dicho a él, para saber si había integridad en él. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos. Un momento, hermana Isel. Miren lo primero que Dios le dice a él, porque esta frase que vamos a leer ahora es súper importante para este estudio. Le dice el Señor, no, Balaam le dice que, Balac le dice que maldiga al pueblo. La base que estamos hablando es que el pueblo de los moabitas querían que Balaam maldiciese al pueblo. Pero el Señor cuando le da la respuesta no le habla de maldición, primero entonces le dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos. Escuchen esto, no vayas con ellos. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a mi vida y me ha dicho, no vayas por ese camino? ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a nosotros y me dice, no camines con ese ni andes con ese? ¿A mí solo o a alguno más aquí el Señor le ha hablado de esa manera? Amamos a toda persona, amamos a cada ser humano, pero hay momentos en nuestras vidas mientras no somos fuertes, edificados en la palabra, donde el Señor nos dice, no andes con personas o con gente o con alguien, aún con un hermano que son de condición tóxica. Hay una toxicidad espiritual que nos hace enfermos en el Evangelio. Si no estamos fuertes para competir con la palabra, con una persona o con alguien, con un hermano, con un primo, con alguien que nos va a impedir que nuestro crecimiento llegue al punto que el Señor quiere, tenemos que dejar eso. Apartarnos, odiarlos, no dice eso la palabra. Dice que debemos darnos un tiempo a que nosotros nos fortalezcamos para poder dar a ellos después lo que nosotros hemos recibido, la sabiduría que Dios nos ha dado para poder nosotros entonces llevarlos a ellos al punto de la salvación. ¿Cuánto le dan un amén al Señor, hermano?
Y yo creo que también nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas. Y si nos damos cuenta de eso, muchas veces nos hemos dado cuenta que si nosotros perseveramos en ese principio bíblico, nos vamos a ganar nuestros familiares para Cristo. Nos vamos a ganar nuestros familiares para Cristo, no para la iglesia, no para una religión, para una salvación que ha de venir en un momento determinado, y todo aquel que no esté preparado se la va a perder. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué dice la palabra? Él hizo lo que el Señor le dijo. Dio la palabra que Dios le dijo. Vamos a seguir, hermana Isel. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. El enemigo penetró a Balaam. Fíjense, dice en el 15, volvió otra vez a enviar más príncipes y más honorables que otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda, miren la clave, te honraré mucho y haré todo lo que me pidas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. ¿Saben que él recibió la palabra y la aplicó en su vida? Porque el Señor le dijo: no vayas. Y él se fue, porque yo asumo que el rey le mandó unos primeros presentes que quizás eran lo que él entendía que él se merecía. Pero después le recogió más presentes y le dijo: aquí están para ti. Mira lo que tú vas a tener. Tenemos que ser cuidadosos en nuestras vidas a nivel ministerial, a nivel personal, a nivel de creencia en el Evangelio. No nos podemos dejar comprar por riquezas, ni por puestos, ni por necesidades personales. El Evangelio últimamente, que no es de Cristo, porque no es el de Cristo, porque muchas veces decimos Evangelio, y cuando decimos Evangelio estamos hablando de un plan de salvación, pero no es un Evangelio. Hay mucha contaminación dentro de la forma doctrinal de la palabra, que han cogido y han manipulado a un pueblo que está buscando a Dios y lo han envuelto en muchas mentiras, y ha permitido el enemigo penetrar y alejarlos de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener claro, hermanos, que lo que el Señor va a hacer con nosotros lo va a hacer porque a Él le place. Venga el presidente, venga quien venga, no nos va a nosotros a empujar y ayudar a caminar en el propósito de Dios. A nosotros nos va a llevar a empujar y a caminar en el propósito de Dios cuando cada uno de nosotros estemos juntamente unidos en un mismo sentir, buscando todos la presencia del Señor. Entonces en este lugar van a suceder las cosas que todos estamos deseando. Clamamos por sanidad. Sabemos que Dios no hace sección de iglesia ni de personas. Aquí pueden haber sanidades visibles al hombre. Pero no lo vamos a hacer buscando riquezas, ni vendiendo agua de aquí, ni trapitos de allá, ni hacer nada de eso, porque eso no le agrada al Señor. Si la gloria del Señor desciende en este lugar un día y le haces a cada persona que te enferma sanarla, glorifiquen al Señor, no digan que fue en el Ministerio Internacional Cristo está a la puerta. Digan que es del Señor. Porque si dicen que es el Ministerio Internacional Cristo está a la puerta, la gente van a adorar en este lugar al Ministerio Internacional Cristo está a la puerta. Y van a hablar, como hablan de muchas iglesias, la iglesia tal, con el nombre tal, sin acordarse que Dios es el que le place hacer en la iglesia lo que Él le place. Y entonces el que está liderando la iglesia, entonces lo ponen como un Dios. Reprenda a Satanás ese espíritu. Y entonces el hombre tiene que pasar y hay que abrirle paso y entrar en un limoncín dentro de la iglesia. Ese es Satanás mismo, movido dentro de la mente de aquellos que no han entendido el Evangelio. Usted quiere ser fiel para Dios, sirva al Señor. No sirva a la iglesia, sirva al Señor, porque iglesia hay donde quiera y mentirosos también hay donde quiera.
Entonces, si usted sirve al Señor, el Señor le va a dar revelación a usted para que usted haga y siembre y establezca para Dios. Y cuando aquí en este lugar no se esté haciendo lo que la palabra dice, usted tiene que moverse. No se quede apegado a una iglesia donde le están dando una doctrina que no le va a dar el plan de salvación. No tenga temor, salga por esa puerta por ir para afuera y párese y dígame en mi cara a mí, pastor, usted está corrompido. Y yo se lo voy a aceptar porque yo me quiero salvar. Santo es el Señor. Ese es el evangelio que queremos establecer y que prevalezca en este lugar, hermano. Eso es lo que queremos en este lugar, una iglesia diferente. Lo venimos predicando, queremos una iglesia diferente. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios, porque hacer casa chica ni grande. Dicho por la boca, pero no cumplido en su corazón. Léamelo de nuevo porque usted no lo entendió, hermano Isel. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ahora entendió. Quiere decir que tú no puedes traspasar la palabra de Dios por hacer cosas grandes ni tampoco chicas. ¿Por qué le voy a decir que lo dijo de boca? Porque más adelantico nos vamos a dar. Sígame, hermano Isel. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Y qué hizo Balaam? Se levantó, se montó en la mula y arrancó para allá. Y la mula vio el ángel, él no lo vio, le dio palo a la mula. Porque el Señor le dijo a él: no vayas. Y después el Señor dice aquí: si vino Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Saben por qué el Señor primeramente le dice no vayas y después le dice ve? Porque Dios conocía el corazón de Balaam. Sabía que estaba atraído por lo que el Señor decía, aunque su boca estaba diciendo una cosa diferente, estaba atraído y quería darle una lección, porque era un profeta del Señor. Esto es una opinión muy personal mía, no lo dice la Biblia, porque después vamos a irlo tomando. Entonces, ¿qué sucedió? Él se monta en la mula, como dijimos, sale para allá, se da cuenta que hasta la mula habla. La mula habló, dándole a él una enseñanza, salvando su vida, pero él al final hizo lo que Dios dijo. 3 veces dice la palabra que él tomó y bendijo al pueblo de Israel. Lo hizo, pero él le dejó algo un poquito más a ese pueblo que vamos a descubrir más adelante. Vamos a ir, hermanos, al libro de... Vamos a ir al libro de Números. Y vamos a estar leyendo en el 25 ahora. Vamos a leer en el 25. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Un momento. Ya el pueblo de Dios estaba morando en Sitín. ¿Qué le dijo Balaam al pueblo? ¿Qué el pueblo hizo? ¿Qué hizo Dios en ese proceso? Se lo dejamos al Señor. Pero dicen que el pueblo de Dios estaba, si leen la parte de arriba dice, Israel acude a Baal Peor. Y Baal eran dioses que usaron muchos los moabitas y las otras tribus. Y Peor era una montaña en la cual se adoraban esos ídolos. Y dice que el pueblo de Israel estaba allí y comenzó a fornicar. ¿Por qué la palabra dice comenzó a fornicar y por qué Dios habla de la fornicación? Fornicar proviene del latín fornicari y significa tener relaciones sexuales con una prostituta. La fornicación, la base dice que es tener relaciones con una prostituta. Es decir, una relación sexual a cambio de dinero. Se deriva de la palabra fornis o fornus, que tiene la configuración de horno.
¿Por qué? Porque las prostitutas en ese tiempo, en el tiempo de los romanos, se metían en algunos edificios que eran redondos, donde ellos, de forma redonda, donde ellos se ponían a vender su cuerpo. Y el Señor le dice claramente, después toma el nombre de burdel. Amén. Entonces el Señor le dice, el cual invitó a fornicar a las hijas de Moab. El pueblo de Moab era un pueblo que estaba corrompido y tenía otros dioses. El pueblo de Israel estaba llamado a llevar una vida en santidad y a unirse unos con otros en un solo propósito. ¿Por qué? Porque sabían que cada vez que el pueblo de Israel se unía con otro tipo de raza, caía en qué? En fornicación, y caía en qué? Caía también en idolatría, y caía en todas esas cosas. Nosotros somos el pueblo de Dios. Es aplicable también a nosotros como pueblo de Dios. Por eso hablo en la iglesia que tenemos que casarnos en la iglesia. Tenemos que casarnos. Fornicar proviene de fornicar, y que significa tener relaciones con una prostituta. Es fuerte la palabra, pero es lo que enseña la palabra de Dios, porque después del momento que tú entras en obediencia, la bendición viene a tu vida. No estamos ofendiendo a nadie, estamos dando una palabra de Dios que es cortante como espada de dos filos. En un tiempo yo forniqué. En un tiempo cuando yo me hice novio de mi esposa, vivimos un periodo de 5 o 6 meses, vivimos en fornicación, entendiendo yo la palabra porque yo me había apartado del evangelio. Pero a los 6 meses ella me dice, o nos casamos o me voy para Venezuela. Y yo le dije, pues nos casamos. No estaba tan claro en la fornicación, pero amaba a la mujer y quería casarme. Pero hoy estamos en este lugar y extendemos el principio de fornicación. Necesitamos arreglar nuestra vida. Nuestra esposa y nuestra esposa no son prostitutas. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermano Esel? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Y qué hizo el pueblo de sacrificio a los dioses? ¿Qué hacían en ese tiempo el pueblo de Dios? Cuando hacían sus actos a los dioses, ellos ofrecían animales, ofrecían alimentos y ofrecían ciertos diferentes tipos de cosas alimenticias para sus dioses. Y dice la palabra, dice que comenzaron y les invitaba el pueblo a hacer sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Una cosa, hermano, que tenemos que tener nosotros notorio en este lugar. El alimento en ese tiempo a los dioses era de esa manera, pero el día de hoy tenemos otro alimento que recibimos. ¿Por qué? Porque la palabra alimento, vamos a definir comer. Cuando comemos nos estamos alimentando, ¿correcto? Miren lo que dice comer. Todo esto lo conocemos. Tomar alimento en la boca, lo entendemos. En especial un sólido, masticándolo, tragándolo, para que pase por nuestro estómago. Todo eso hasta un niño de 5 años lo entiende. Cuando nos estamos alimentando tenemos que pasar por un proceso. Amén. En lo espiritual es de la misma manera. Gastar o consumir algo completamente. Muchas veces nosotros decimos, me comí la suela de los zapatos. Y estamos hablando de comer. Producir un sentimiento negativo con los celos o la envidia. Los celos me están matando. ¿Sentimiento de qué? ¿Sentimiento de qué estamos hablando? Celos, contiendas, pero estamos hablando de qué, hermano, de alimento, de comer. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor espiritual lo estamos comiendo. Una conversación tiene que llegar a nuestra mente, reprogramarla, comerla espiritualmente, y después nosotros vamos a dar un fruto de eso. Todo lo que esté a nosotros alrededor. Dice, omitir una palabra o parte de ella al hablar o a escribir. Se puso nervioso y se comió una sílaba o una palabra. Estoy dando esas definiciones. Se usa para expresar venganza contra alguien por un perjuicio sufrido. Si lo encuentro, lo mato. Y dice la palabra claramente, hermanos, que el pueblo comió. ¿Y comió de qué? De lo dado a los dioses. Y cuando tú tienes otro Dios, tú estás entrando en idolatría. Yo estoy entrando en idolatría. ¿Qué comemos nosotros? ¿Cuál es el pan de nosotros
que recibimos en la actualidad, en la tecnología, en el tiempo que estamos viviendo ahora, que puede ser alimento a los ídolos. El entretenimiento. Dentro del entretenimiento hay tantas cosas que marcar que nos contaminan como alimento, porque ya usted prende la televisión y lo primero que se va a encontrar son o dos hombres haciendo sexo, o dos mujeres homosexuales, o dos hombres y mujeres, pura pornografía en la televisión. ¿Somos religiosos? No somos religiosos. Entendemos que vivimos en un mundo, pero tenemos la capacidad de censurar y cambiar canales que nos afectan. Porque todo el alimento entra por la boca primero, espiritual, la transformamos y entonces nos podemos y miramos a la esposa a nosotros y ya no la vemos atractiva. Porque estás viendo una modelo de televisión y tú crees que tú te mereces que la tuya sea igual de esa manera. Pero tú no sabes la condición pecaminosa de esas mujeres, que no le sirven ni a ese hombre ni al otro. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Muchas sí, pero muchas no. Pero cualquier persona que pone su cuerpo delante de la televisión para que la miren, sabemos claramente que no está edificada. Y tenemos que clamar a eso. Por eso, el estar en fiestas, alimento. El cristiano piensa que tenemos que andar de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta, esta actividad de esto y la actividad del otro, y vamos para aquí, vamos para allá, y envuelto en un tiempo donde no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Todo tiene que tener un límite. El usar malas palabras, alimento para nosotros. Cada vez que usted usa una mala palabra, usted está hablando a través de Satanás. Porque su boca está diciendo lo opuesto a lo que Dios dice. Si ustedes supieran, si yo supiera cuando nosotros decimos malas palabras, cómo estamos engrandeciendo el nombre del Señor. Y no importa por la razón que sea. Cuando ya esto entró a su mente y entró a su corazón como espada, no lo haga más. Porque no es edificante. Estamos para edificarnos. No estamos censurando a nadie. Estamos para edificarnos para que el día de hoy salgamos de aquí con un conocimiento diferente del evangelio que estamos predicando. El alcohol, las drogas y el tabaco. Sabemos que es un instrumento del enemigo también de igual manera, que nos alimenta. Muchas veces no podemos dejarlo. A mí me tocó años para dejar el alcohol. Me tocó un poco menos de tiempo dejar las drogas. Y yo he pasado por ese proceso también. No se sienta mal si usted pasó por eso. A mí no me da pena testificar de mi vida. Para nada, porque mi vida es nueva en Cristo. Si usted llegó en este lugar con algo en su vida que usted no puede dejar, clame a Dios y el Señor lo va a hacer en su vida. Amén. El afán por el dinero, eso nos aparta del Señor. El afán del dinero no te deja a ti venir a un servicio, a trabajar domingo, a trabajar el martes, a trabajar el jueves, a trabajar el lunes, a trabajar 24 horas, afanados ¿para qué? Si tú no vienes el domingo a la iglesia, tú te pierdes el mensaje del día de hoy. Que vale más que los 80, 100 o 4,000 dólares que te ganes en el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque eso el devorador te lo va a consumir. En drogas, en alcohol, en la mujer que no te conviene, en el lugar, en la inversión que no te conviene, comprando la casa que todavía no te conviene, porque crees que porque tienes dinero, tienes acceso a llevar tu vida a la forma que tú entiendes. El amor a los lujos, estamos hablando de alimento, el amor a los lujos. Hablamos de necesidad en el mundo entero, hablamos de que los pobres se están muriendo de hambre, y muchas veces lo hacemos hasta un show. Muchas veces lo hacemos hasta un show. Porque pudiendo ayudar a alguna asociación benéfica, no nos importa. Ponemos la televisión y se gastan millones en cosas benéficas para los niños. Y lo primero que decimos es, no, no se lo voy a dar yo porque se lo están robando. Eso no te importa a ti. Si tú quieres dar 20 pesos al mes para una asociación de esos niños que están en el mundo, dalo. El Señor le va a hacer a ellos su justicia y su juicio. Pero algo de eso que están dando va a llegar a un niño. Algo, un poquitico, alguien va a llegar, a alguien tú vas a bendecir. Amén. La sed de conocimiento, alimento. El ser humano se jacta, se llena de entre más sé, más conocimiento tengo, más grande soy. Si eres un científico, entre más estudias, más nombre tienes. Si eres un ingeniero, más capacidad tienes. ¿Por qué? Porque de esa forma el hombre se siente venerado. Cuando tienes alto conocimiento, que es la persona, en mi país decían, no, ese tipo es un filtro. ¿Pero un filtro de qué?
¿Me entiendes? ¿Qué tú estás filtrando? Aquí el único inteligente es el Señor. El conocimiento que hay que buscar es el de la palabra. Y humildemente, cuidado, no pases la línea de allá, que ya porque sacaste un doctorado te sientas que eres el doctor Juan Pérez. No, tú eres un aprendiz que vas a aprender hasta el día que Cristo venga, porque la inmensidad del cielo y de la tierra tú no la conoces. Así que no tienes ninguna capacidad. El deseo de poder y prestigio, alimento. Deseo de poder y prestigio. Hago para que se me reconozca. Doy para que se me entienda. Eso es una herramienta del enemigo. Lo que si nos alimentamos de eso, nosotros vamos a dar fruto de eso mismo. Amén. El mejoramiento de la técnica de comunicación. En esto voy a hacer un paréntesis porque quizás algunos se sientan mal, pero saben que los amo en Cristo primeramente. Voy para la iglesia. Me eché la herramienta. Cuando salgo por la calle, dicen, no saben cómo te cae en mi corazón, pero dice, ahí va un cristiano, porque llevo la herramienta en la mano. Esto es un celular. Mateo 25. Ahí va uno que conoce la tecnología, a lo mejor está en Facebook. Porque cuando tú tienes tu teléfono, tú no sabes nadie sabe lo que hay ahí adentro. Tú no te identificas con un teléfono. Pero muchas veces nos da temor coger una Biblia debajo del brazo. Muchas veces nos da temor coger una Biblia debajo del brazo. ¿Saben por qué? Quizás porque nuestra condición espiritual y personal no va acorde con llevar una Biblia debajo del brazo. Aleluya. Esto te identifica. Esto te identifica de que eres un soldado de Cristo. Esto dice que tú lo que llevas aquí lo estás practicando en tu vida. Pero si tú no tienes esta herramienta, ¿de qué ejército tú eres? ¿Del ejército del televisor, del celular o del aparato bien grande? Nadie sabe. Cuando uno viene, cuando uno va, si usted va a un hospital, no lleve un celular, lleve una Biblia, porque cuando usted llega al counter y se para, y el que lo está ahí lo da y dice, ¿usted viene? Le digo, yo vengo a orar por un enfermo. Ni te piden muchos papeles. Pero tú entras con un celular, ¿usted qué viene? Deme su licencia de conducir y usted viene, usted está registrado aquí, venga y te forman tremendo problema. Porque esto te identifica. En esto hay poder. Y el ser humano, el enemigo, Satanás, ha usado mucha tecnología para alejar al hombre de la palabra verdadera. Porque tú pones el teléfono y tú coges el teléfono y estás entrando y lees un versículo y de momento dices, ¡pling! Un mensaje de texto. Y dices, ay, mira, ay, Juanita se va a casar mañana, espérate un momentico y déjame contestarle. Y has perdido el control de lo que está establecido en la palabra. ¿Es así o no es así, hermano? Ese es el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos que entender ese principio. Otra cosa que vamos a ver, la adoración a nuestros hijos. Alimento. El que me toque ese muchacho lo mato. Y van a prisión por el muchacho. Nuestros hijos son primero. No, primeramente es Dios. Después tu esposo, no te confunda. Y después son muchachos que vinieron por tu esposo. Ah, esa parte no la entendieron. Ajá, yo se la puedo enseñar. Es Dios, tu esposo, el progenitor, el que te dio a ti ese muchacho cabezón. Y después los muchachos que vienen. ¿Saben por qué es eso así de esa manera? Porque se altera el orden que Dios tiene establecido. Esto es un orden de Dios, no es de la iglesia. Esto es un orden de Dios. ¿Cómo tú vas a amar a tus hijos? Enséñale la palabra y enséñale el orden. Porque el niño que tú enseñas a tu temprana edad en ese orden lo va a hacer de igual manera cuando ese niño se case. Y no vas a tener dolor de cabeza. Yo a mis hijas les enseño, le digo, escojan al hombre con que ustedes se vayan a casar. Escójanlo, sean bien claras a quién van a escoger, porque después que lo cojan no me vengan a decir que el hombre no, que no esto, que le huele los pies ahora. No, ese fue el que usted cogió, huélaselo antes que se case. ¿Me entiende lo que quiere decir? Tenemos, porque cuando ella venga para acá, y si yo le digo, no, que venga para acá, que mire, que venga para acá, mija, le digo, no, ese es su marido, arranque con su marido para allá, que ese fue el que cogió usted, porque el matrimonio es inquebrantable. Amén. Si aprendemos estos principios, vivimos estos principios y nos quitamos dolores de cabeza en nuestras vidas. Amén. El excesivo interés por la salud, el físico y el exhibicionismo. Esto va más para las hermanas. Porque si de una hermana, a veces tú te confundes y la pincha, se desinflan, hermano.
se desinflan porque tú no sabes por dónde la vas a pinchar. Entonces, es bonito, menos en los hombres, es bonito que una mujer luzca agradable, que luzca bonita para su esposo, está bien. Hay una parte física que es atractible para el hombre, pero hay una parte espiritual que es más atractible para el hombre. Yo creo que una mujer espiritual no está definida en su esposo por su apariencia física, creo que está definida por su condición de mujer, cómo guía su casa, cómo trata a su esposo y cómo cría a sus hijos. Ahí ese hombre, mire hermano, va a estar quieto en base. Quieto en base. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en algo espiritual. Es bonito, la tecnología existe, se pueden hacer las mujeres, no estamos en desacuerdo con eso, pero no se exceda a llegar al punto que no sea usted, que sea otra persona. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No estamos en contra de eso. El feminismo, el machismo y el transvestismo. Alimento para nosotros, porque lo que nosotros comemos es lo que damos, estamos basados en eso. El feminismo, eso es una herramienta de Satanás. A donde la mujer entiende que no necesita a un hombre y que puede hacer las cosas por su propia cuenta. Eso lo entendemos claramente que no es así. El machismo de igual manera. Yo soy aquí el machote de la casa y aquí se hace lo que yo diga, no sabiendo que el Señor es el que verdaderamente es el cabeza de la casa. Amén. Los hombres no dijeron amén en eso. Díganlo fuerte, hermano, para saber que estamos conectados. Amén. El transvesionismo, ya los hombres se visten como mujeres y las mujeres como hombres. Ya tú no sabes. Tienes que tener cuestión, tienes que tenerse muy cuidadoso. Esos días en Poli estaba trabajando y le digo, ¿y ser? Y me dice, mujer, ¿usted me dijo ser a mí? Y le digo, no, pero discúlpeme, es que la vi de espalda. La vi de espalda y me parecía que era un hombre. ¿Me entiendes? Entonces, de la misma manera sucede, entonces tenemos que vestirnos, arreglarnos, acordarnos como el Señor ha establecido en nosotros. La violencia, alimento para nuestras vidas. El más violento es el héroe. El más violento es el héroe. Usted pone una película y los niños quieren ser todos Bruce Lee. ¿No verdad? Porque vieron que el que da más patas y más piñazos es héroe. Tenemos que cuidar cómo nosotros a nuestros niños los enseñamos que una cosa es defensa personal y otra cosa es violencia. Los niños prenden la televisión y eso es con una escopeta matando gente. Y entonces tú ves que llegan a una escuela, un niño de 8 o 9 años y mata un poco de gente en la escuela. Porque están súper aficionados a esos videos que son herramientas del enemigo. Hay videos sanos, pero hay videos que son en contra de los principios de Dios. Cuide lo que sus hijos hagan. Porque lo que sus hijos adquieren y comen en la televisión y en un juego es el producto que van a recibir ustedes después. Esto no es crítica, esto es para que crezcamos porque yo lo aplico en mi familia también. Amén. El deseo al amor y a la emoción y al entretenimiento en los jóvenes dentro de los lugares de adoración. Tenemos que ser cuidadosos como iglesia. Estamos hablando, no pierdan el contexto, estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. No podemos perder el contexto de la iglesia de que si cantan hip hop, no tengo nada en contra de esa canción en el mundo, pero aquí no. Aquí no. Yo creo que la adoración es adoración. Amén. Y si el muchacho no está muy convencido, ok, que espere su tiempo. Y si quiere ser hijab para cristiano, que vaya y que firme con una empresa de esas que están afuera, que firman para los cristianos. Pero aquí no, ¿saben por qué? Porque el enemigo es imitador. Es imitador. Y el enemigo va a imitar el comportamiento corporal y las actitudes para confundir a los que están medios confundidos y sacarlos de ahí, porque después que entran en ese sistema se dan cuenta y dicen, no hay diferencia entre una adoración en el mundo y una adoración dentro de la iglesia. Y entonces hay muchas iglesias que están dando la entrada a eso. ¿Para qué? Para poder mantener los jóvenes en la iglesia. No, hermano, los jóvenes tienen que mantenerlos en la iglesia con palabra, con actitud, con comportamiento. Y el que no le guste es problema de él, pero yo no me voy a comprometer a traer a un joven dentro de la iglesia para que se sienta bien trayendo el mundo dentro de la iglesia. Porque ¿cómo lo vamos a salvar entonces? ¿Dónde está la parte de nosotros? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el evangelio que predicamos y que el Señor nos ha enseñado a nosotros? No podemos mezclarnos. Amén. Santo es el Señor. Vamos a volver al libro de, vamos a ir a hermanas, continuar en el libro de a 25. ¿Qué sigue diciendo?
Así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado en Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una manadita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Un momento, Maniciel. ¿Qué hizo el varón? Dice que alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. ¿Qué está representando aquí la palabra? Que mató el pecado. En cuanto mató el pecado, dice que terminó la mortandad en el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Nosotros como pueblo tenemos que matar el pecado, hermano. Si en el día de hoy, esta palabra que hemos recibido nosotros sabemos y entendimos en esta mañana que necesitamos sacar algo de nosotros, de arreglar algo con el Señor, hagámoslos. Hagámoslo ya. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que pare la mortandad espiritual que tenemos? ¿Qué necesitamos matar nosotros para nosotros poder adorar al Señor como el Señor quiere que lo adoremos? Necesitamos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Necesitamos buscar de la presencia del Señor. Necesitamos venir a esta iglesia, hermano, cuando vengamos el domingo, hermano, venir gozosos, que nadie nos empuje. Que nos levantemos el domingo en la mañana, hermano, y decir: yo soy hijo del vencedor de batalla, y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi aflicción, mi dolor, mi tribulación, Señor, la pongo en tus manos. Voy a adorar tu santo nombre este domingo, porque sé, Señor, que tú vas a contestar mis oraciones. Es el propósito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Somos ricos en el Evangelio, hermanos. Aun si tenemos escasez, somos ricos porque vamos a alcanzar una vida eterna que está establecida en la palabra. Ayudemos al que está caído, el proceso, fortalezcámonos, pongámonos fuertes y ayudemos al que está caído a que se pueda levantar también, de igual manera. Así que eso es el mensaje, parte del mensaje de la iglesia de Pérgamo. No puedo seguir la otra parte porque no quiero quebrantar el mensaje en partes, pero vamos a entender en el principio, en el día de hoy, del alimento hacia los ídolos. ¿Cuál es nuestro ídolo en el día de hoy? ¿A quién estamos rendiendo culto el día de hoy? ¿Qué necesitamos en nuestra vida hoy? Quemar, destruir, altar. ¿Qué altar espiritual necesitamos en esta mañana destruir y quebrantar en obediencia al Señor? Yo sé que yo tengo en mi vida cosas que seguir arreglando. Y soy justo y claro delante del Señor, porque si no los engañaría a ustedes. Pero yo sé que ustedes también tienen algo que arreglar con el Señor. Cada uno de los que estamos aquí, porque nunca vamos a terminar de arreglar nuestra condición en la que nacimos pecaminosa en nuestra vida, de naturaleza. Nunca vamos a terminar, porque dice el Señor que el único perfecto es Cristo Jesús, que no dio su vida a pecado de ningún tipo. Nosotros todos los días de nuestra vida cometemos un pequeño error, grande o pequeño, y necesitamos día a día esa misericordia. Así que en esta mañana, hermanos, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que ahí donde estén, inclinen sus rostros. Y vamos a pedirle al Señor, hermanos, en esta mañana, que el Señor sea misericordioso con nosotros. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en esta mañana a derribar todo altar, a derribar toda imagen, a desechar todo alimento que no venga de Él. Que podamos recibir este mensaje hoy en el amor de Cristo. Que podamos en esta mañana, hermanos, decir: Señor, el día de hoy yo reconocí y me di cuenta que necesito arreglar esto en mi vida. Y el Señor en su misericordia lo va a hacer con nosotros. Si hay alguien en este lugar, antes de comenzar la oración, que este mensaje ha llegado a su corazón y que necesita arrepentirse delante del Señor y que necesita decirle: Señor, heme aquí, hoy he entendido el propósito en mi vida. Yo necesito caminar contigo. Yo necesito, Señor, que tú sigas haciendo en mi vida, Padre amado, Señor, tu voluntad.
Hasta el día de hoy en este lugar, yo no había reconocido que necesito arreglar esto en mi vida. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, y nunca lo has confesado con tu boca, ahí donde tú estás, con tu rostro inclinado, con tu corazón en comunión con el Señor, reconociendo que hay un solo Dios y un solo mediador que se llama Cristo Jesús, que puede darte la vida y el plan de salvación y la vida eterna, yo te pido que tú hagas esta confesión de fe junto conmigo. Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro, Señor, las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres, Señor, y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe, Padre, mi nombre en el libro de la vida. Lávame, Señor. Límpiame, Padre, con tu preciosa sangre, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú allá donde estás, has hecho esa confesión de fe y has creído en tu corazón y has confesado con tu boca, ahí donde estás, que Jesucristo es el Señor de tu vida, yo te pido que levantes tu mano. Si hay alguien en este lugar que ha hecho esa confesión de fe, quiero decirte que es la mejor decisión de tu vida. Si lo hiciste en lo secreto y en lo oculto de tu corazón, ya el Señor la recibió. Pero dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeses en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, serás salvo. Si tú quieres pararte aquí adelante y tú quieres que yo ore por ti, está abierto el púlpito. Si tú en esta mañana, aún recibiendo la palabra, aún caminando en Cristo, necesitas que el Señor te ayude a seguir caminando, necesitas que el Señor haga un milagro en tu vida hoy, de sanidad espiritual, y le has dicho, Señor, heme aquí, te pido que me ayudes en esta mañana, quiero tomar decisiones en mi vida, Señor, pero no puedo, Señor. Yo te pido que pases adelante, vamos a orar por ti.